El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hay casos para los que sí se necesita, porque, digamos, nadie es exento de alguna investigación. Las comisiones tienen una función de control social y político, un debate político hacia este tipo de, hacia este tipo de estamentos, ¿sí? Y pues ese es realmente el espíritu de la comisión y ese es el deber ser. Hay que ver es la reglamentación, si se está llevando a cabo o no. Habría que mirar es otro tipo de instancias que realmente tuvieran capacidad coercitiva, ¿sí? Y posibilidad realmente de que algo pasara. Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema, la decisión que tomaron 7 conjueces de limitar el accionar investigativo de la Contraloría General para desarrollar, valga la redundancia, investigaciones en temas cruciales como el llamado carrusel de las pensiones de la Corte. Para hablar sobre este tema, para entender un poco los alcances de la decisión de estos conjueces, esta noche nos acompaña el doctor José Gregorio Hernández, abogado y ex magistrado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, con un saludo muy cordial, Omaira, y a todos los televidentes. Esta decisión ha levantado todas las ampollas del mundo, porque lo que se hace es quitarle la competencia investigativa a la Contraloría y entregársela a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que también ha sido señalada por no tomar medidas contundentes frente a las investigaciones que viene desarrollando. Creo que no ha tomado decisiones ni una en lo que lleva de creada esta comisión en la Cámara de Representantes. Yo respeto muchísimo, desde luego, la decisión que adoptó el Consejo Superior de la Judicatura y que, como digo, es una sentencia adoptada por conjueces, pero fue el Consejo. A pesar de ello, tengo una cierta perspectiva diversa en cuanto a si podía resolver el conflicto o no. Y creo que de pronto no le correspondía resolver el conflicto al Consejo Superior de la Judicatura, sala disciplinaria, porque el Consejo Superior de la Judicatura está llamado a resolver los conflictos de jurisdicciones entre tribunales que ejercen una función judicial. Por ejemplo, y ha ocurrido un conflicto de jurisdicciones entre la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado, y la Corte Constitucional, jurisdicción constitucional. Y en unos casos ha dicho le corresponde al Consejo de Estado, en otros casos ha dicho le corresponde a la Corte Constitucional. Ese es un conflicto entre jurisdicciones, sí, y le corresponde resolverlo al Consejo Superior de la Judicatura, sala jurisdiccional disciplinaria. Pero hay otra clase de conflictos que son sobre asuntos administrativos y sobre competencias administrativas y sobre funciones administrativas, que yo creo que ese es el caso, porque estábamos no ante una posibilidad de fallo que adoptara la Contraloría o la Comisión de Acusaciones, que entre otras cosas no falla, porque ella lo que hace es preparar los elementos para la plenaria de la Cámara de Representantes y que la plenaria de la Cámara de Representantes, respecto de los funcionarios que tienen fuero constitucional especial, acuse o no acuse ante el Senado de la República. Entonces el asunto era sobre control fiscal. Y el control fiscal es una función típicamente administrativa, no es función jurisdiccional. ¿Quién resuelve los conflictos cuando se trata de una función administrativa? La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Y la Contralora ha planteado ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ese conflicto, para que sea el Consejo de Estado el que resuelva sobre el particular. Y seguramente va a proferir su decisión en poco tiempo el Consejo de Estado, y entonces podremos tener dos decisiones que pueden ser las mismas o pueden ser contradictorias. Eso
depende de cuál sea el contenido de la determinación del Consejo de Estado. Hay dos lecturas e interpretaciones sobre la decisión de los conjueces. Ellos manifiestan, por supuesto, y creo que nadie refuta eso, que ellos actuaron en ley, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a sus competencias. Lo que los colombianos nos preguntamos también es, ellos no actúan bajo el concepto de la ética porque esa no es su competencia, esa interpretación no les, Ni de la les es conveniencia. ajena, por supuesto. No, a ellos no les corresponde eso. Pero uno se pregunta cómo enviar investigaciones tan importantes como esta y otro tipo de investigaciones sobre funcionarios que tienen fuero y que merecen ser investigados, pues porque los colombianos queremos saber qué pasa con esas acciones negativas y que van en contra van en detrimento, básicamente, del Estado. ¿Qué va a pasar con ellos, básicamente? Bueno, yo creo, Omaira, que en este caso ha habido mucha confusión. Se ha confundido al país en muchos aspectos y yo creo que eso obedece un poco a falta de estudio por parte de quienes se han expresado al respecto, inclusive de quienes han adoptado decisiones. Sí. Eso lo digo con el debido respeto hacia todos. Pero, por ejemplo, estimo que la señora Contralora, cuando a propósito de la decisión del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, con jueces, recibe la decisión en el sentido de que no le corresponde a la Contraloría, sino a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el análisis de la conducta de los magistrados de la Sala del mismo Consejo de la Judicatura que hubieron de nombrar a unos magistrados auxiliares por poco tiempo y que pudieron pensionarse. Cuando ella se pronuncia al respecto, entonces dice, ahora yo no voy a conocer desde el punto de vista del control fiscal, que es la función de ella, Sí. sobre nadie que tenga fuero, hasta que no me aclaren de parte del Consejo de la Judicatura. Pero resulta que el Consejo de la Judicatura se pronunció única y exclusivamente sobre el posible conflicto de jurisdicciones entre Contraloría, Comisión de Acusaciones, En ese caso específico. pero en este caso específico y en cuanto a personas que por lo tanto tienen un fuero constitucional especial. Y entonces hay que entender quiénes son los cobijados por el fuero constitucional especial. Lo explico. Únicamente el presidente de la República, los magistrados de las altas cortes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Fiscal General de la Nación. Ese grupo de personas o de funcionarios únicamente puede ser investigado desde el punto de vista penal y desde el punto de vista disciplinario en un proceso que comienza por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que los investiga, recauda las pruebas, presenta sus conclusiones a la plenaria de la Cámara de Representantes y la Cámara de Representantes decide si acusa o no acusa a uno de esos funcionarios ante el Senado de la República. Y el Senado de la República, si el asunto es delito en ejercicio de funciones o indignidad por mala conducta, puede destituir a uno de esos funcionarios o privarlos del ejercicio de sus derechos políticos, y en lo propiamente penal el asunto va a la Corte Suprema de Justicia. Pero entonces lo que pasa es que se estaban refiriendo en la decisión de los conjueces única y exclusivamente al tema de juicio contra alguno de esos altos funcionarios que menciono, presidente, magistrados de las altas cortes y fiscal general de la Nación. Pero la Contralora entonces lo extendió a los otros fueros y entonces habló de los ministros, de los gobernadores, de los congresistas, de los congresistas, que ellos tienen otros fueros distintos. Por ejemplo, los congresistas tienen fuero, pero ante la Corte Suprema de Justicia. Los otros funcionarios tienen fuero, los ministros, por ejemplo, el caso de Agroingreso Seguro, tienen fuero ante la Corte Suprema de Justicia previa acusación del fiscal general de la Nación. Y un gobernador tiene fuero también ante la Corte Suprema de Justicia previa acusación del fiscal. Pero a ellos no se estaba refiriendo el Consejo de la Judicatura, únicamente se refirió
a los del fuero primero que mencioné, Sí. el fuero general. Esto es un poco abstruso desde el punto de vista técnico para que los televidentes lo entiendan, pero el sentido es que la Contralora amplió el ámbito de aquello que le dijeron, le indicaron en el fallo, y ella lo amplió a otros fueros que realmente no correspondía. Pero repito que el Consejo de la Judicatura en esa sala de conjueces ha debido también tener en cuenta que el conflicto era sobre control fiscal y que eso le correspondería más al Consejo de Estado que a la sala del Consejo de la Judicatura. Hacemos una pausa y ya regresamos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Doctor José Gregorio, ¿cómo hacer que el tema de los fueros, de un tratamiento especial que tienen diferentes instancias y funcionarios del gobierno nacional deje de generar tanta picazón en los colombianos? Porque entonces no son tratados de la misma manera como un colombiano común y corriente. Y le cito esto porque uno ve, por ejemplo, el tema de agroingreso seguro y ve el caso de una persona que tiene que actuar de manera incorrecta bajo la ley y demás. Pues las sanciones no son las mismas. Entonces, quienes tienen fuero tenían unos privilegios completamente diferentes, claro, y suenan muy odiosos también, ¿no? Bueno, los fueros son muy antiguos en el derecho. Hace siglos inclusive existía, por ejemplo, el fuero real, el de los monarcas, o existía el fuero sacerdotal, el que correspondía a los eclesiásticos. Pero hoy en una coyuntura luego todo eso del gobierno anterior uno dice, caramba. Sí. Sin embargo, los fueros, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, se justifican en cuanto la dignidad de quien desempeña cierto cargo no debería estar expuesta frente a funcionarios judiciales, por ejemplo, pero de rango inferior. Por ejemplo, diría el presidente de la República, juzgado por un juez municipal, que realmente es muy respetable el juez municipal, pero no tiene el mismo nivel de jerarquía dentro de la estructura del Estado al que tiene el presidente de la República. Eso justifica, así lo ha dicho la Corte, los fueros. Claro que uno entiende, discúlpeme un poco, el tema de los fueros para proteger las decisiones, darles autonomía, claro, y demás. Claro, y por el rango y dignidad de los funcionarios. El problema yo creo que se ha generado por confusión acerca de lo que dicen las normas. No es que las normas estén mal escritas, es que muchas veces la gente se pronuncia sin haber estudiado a cabalidad las normas. Yo insisto en eso. En este punto, por ejemplo, a mí me parece... ¿Ese tirón de orejas es para quién específicamente? Para muchos de los que han hablado sobre este tema y que, por ejemplo, han llegado a confundir lo que es el control fiscal con una responsabilidad disciplinaria, sí, o con una responsabilidad penal. Muchos, inclusive en los medios de comunicación, se atrevieron a considerar que la señora Contralora General de la República podía llegar a destituir o a meter a la cárcel, sí, a magistrados, y realmente eso no lo puede hacer porque no es su competencia. Ella estaba adelantando sencillamente una investigación de carácter fiscal. ¿Y a qué me refiero con una investigación de carácter fiscal? Me refiero a indagar si quien maneja recursos públicos, si quien tiene a su cargo una gestión fiscal, ha manejado esos recursos de conformidad con la Constitución y la ley, se ha sometido al presupuesto, si ha dispuesto de los dineros públicos de una determinada manera, lo hizo bien o lo hizo mal, y entonces si resulta que generó, por ejemplo, un detrimento patrimonial, tiene que responder fiscalmente, lo cual no significa que tenga que responder penalmente o disciplinariamente
porque esos son temas que corresponden a otros funcionarios. Así, por ejemplo, el Procurador General de la Nación tiene a su cargo el control, pero disciplinario, sobre los servidores públicos. De modo que si lo que controvertimos es si un ministro o un gobernador manejó mal los recursos públicos, ¿eso quién lo mira? La Contraloría. Claro. Pero si decimos, de pronto ese gobernador incurrió en una falta disciplinaria, Procurador General de la Nación. Ah, no, pero es que pudo también cometer un delito. Eso le corresponde al Fiscal General de la Nación y a la Fiscalía en general y después a los jueces. De modo que lo que veo es que hay una confusión muy grande, tal vez porque estos temas especializados se van extendiendo, especialmente en la consideración pública, en los medios de comunicación, en los foros, y la gente muchas veces confunde una cosa con la otra. Ahora, me parece muy importante en este caso subrayar lo siguiente. La Contraloría sí puede verificar lo que hicieron los señores magistrados del Consejo de la Judicatura, a mi juicio, respetando mucho, desde luego, el concepto del Consejo de la Judicatura o el fallo del Consejo de la Judicatura. Pero lo puede hacer, y me parece que el fallo del Consejo no le desconoce esa potestad, en cuanto se hubiere ejercido gestión fiscal. Y yo creo que ellos válidamente han distinguido entre quien nombra a alguien y quien ejecuta el presupuesto o dispone de unos recursos. El magistrado que está en ejercicio de su cargo y que designa a un magistrado auxiliar suyo, que lo nombra, está en un acto administrativo, pero él no está disponiendo directamente de los recursos. Lo que podría verse es, ¿tiene alguna incidencia ese nombramiento en los aspectos económicos o financieros de la institución? Y eso sí, pues obviamente lo puede ver la Contraloría. Pero cuando se toman decisiones para beneficiar amigos, familiares y demás, bueno, como lo que se viene especulando ahí con está el tema de la contratación. Ahí también hay un problema que yo creo que no hemos mirado con la suficiente seriedad en Colombia. Sí. Y es esto. No podemos suponer o presuponer o presumir que cuando un magistrado del Consejo de la Judicatura, inclusive en algún momento quisieron comprometer a magistrados de las otras cortes, designa, nombra a un funcionario de su despacho, por ejemplo, a un magistrado auxiliar, ya lo está nombrando solo para que pueda pensionarse. Porque entonces llegaríamos a la conclusión, una conclusión muy absurda, que si yo soy magistrado y voy a designar a mi magistrado auxiliar, entonces tengo que mirar la edad. Bueno, si este magistrado auxiliar o candidato a magistrado auxiliar ya está próximo a los 50 años o tiene 51, 52, no lo nombro porque me van a decir que es porque lo quiero pensionar. El problema es que si nombro a uno muy joven, recién salido de la universidad, de pronto no me cumple los requisitos. Y los requisitos en este caso son los mismos que se necesitan para ser magistrado de tribunal. Entonces, allí habría que probar verdaderamente en el proceso correspondiente, fiscal, penal o disciplinario, si el magistrado respectivo tenía verdaderamente la intención malévola o perversa de llegar a que se pensionara esa persona o si simplemente designó a la persona y resulta que después se pensionó, pero no había esa intención malvada. Eso hay que mirarlo y hay que considerarlo en un proceso. No, por supuesto, esa cadena de favores habrá que... Puede haberla o puede no haberla. Sí, claro, habrá que investigarse. Lo que pasa es que además no podemos indicar a todos los magistrados. No, por supuesto, pero en un país donde difícilmente un colombiano llega a pensionarse con un salario mínimo o con un salario mínimamente decente, pues suena irrisorio que una persona por estar unos meses simplemente termine con una pensión. A ese respecto monumental. Te tengo que decir, yo pero fui ponente. José Gregorio, una pausita y ya regresamos. Lo dejo en punta, ya ve. Ok. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano.
Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio FECODE y accede al sonido de la educación colombiana. Doctor José Gregorio, lo dejé en punta. Sí, iba a decir que fui ponente en la Corte Constitucional en el año 1999 de una sentencia en la cual la Corte se refirió al tema precisamente de las pensiones y de los regímenes especiales de pensiones, y en esa sentencia la Corte manifestó que no podía una persona vinculada por escasos meses o días pensionarse dentro de las mismas condiciones o con las mismas características o con los mismos beneficios del régimen especial, porque los regímenes especiales existen, pero el hecho de que existan no quiere decir que las personas se aprovechen de su paso por ciertas instituciones, un paso muy rápido, muy expreso, diríamos, para lograr pensionarse. Entonces la Corte exigió en esa sentencia que al menos durante el último año hubiese permanecido la persona en el ejercicio del cargo, al menos durante el último año. Y se han presentado, digo, confusiones también. Y entonces, al carrusel de las pensiones, que así lo han denominado, de esas designaciones por 2 meses, por 1 mes, por 4 meses, para que pudieran aumentar la pensión, que pudieran tener en unos niveles bajos a unos niveles altos, acogiéndose a regímenes especiales, eso también se ha confundido por algunos con los regímenes especiales, y entonces hay quienes piensan que pensionarse con un régimen especial ya es algo irregular o delictivo o malo o ilícito. No, porque es que los regímenes especiales existieron y van hasta el año 2014. Ya en el futuro no habrá más regímenes especiales porque el acto legislativo número 1 de 2005 así lo dispuso. Pero si una persona cumple los requisitos dentro del régimen especial, tiene derecho a que se le otorgue su pensión, y en eso no ha asaltado el Tesoro Público ni ha hecho nada malo. Un magistrado que, por ejemplo, te digo particularmente en mi caso, que estuve 9 años en la Corte Constitucional, 3 en la Corte Suprema de Justicia, antes estuve en numerosos cargos públicos y también privados, y se cumplieron todos los requisitos, pues que lo esculquen a uno a ver si de pronto violó el ordenamiento jurídico, que no violó nada. ¿No? Entonces no se pueden confundir unas cosas con las otras. Lo que pasa es que volvemos al mismo tema. O sea, es legal, pero la parte ética es la que empieza como a tambalear un poco. Y lo digo también con el tema de... Pero la parte ética ¿de quién? Del que vulnera el ordenamiento jurídico. Porque si pero tú también tienes el que derecho, le da el chancecito al que se pensione en 2 mesecitos y funciona el asunto. No, pues ahí sí ya... No, ahí no sería solamente la parte ética, sino la jurídica. Pero en el que cumple todos los requisitos, está dentro del régimen especial y se ha atenido completamente al ordenamiento jurídico, pues respecto a esa persona no hay nada que decir. Absolutamente. Lo invito a ustedes, nuestros televidentes, a ver nuestro editorial. Buenas noches. Uno de los principales inconvenientes que tiene la estructura institucional del Estado colombiano es, por un lado, el sistema de aforados, la gran cantidad de aforados que hay y los beneficios que tiene, y por otro lado, la elección a los órganos de control. Eso termina llevando a una serie de círculos viciosos que impiden, por un lado, que avancen investigaciones, por otro lado, una gran cantidad de impunidad en las acciones de agentes institucionales, y lo tercero, pues una desconfianza de la ciudadanía frente a esos actores. La más reciente discusión fue la sentencia que acabó de salir, donde se dice que la comisión de acusación tiene la facultad de investigar a los magistrados. Eso significa, y hay que tener 2 cosas, que son la propia, en muchos casos, el propio Congreso, el que elige magistrados, el que elige el procurador, y a la vez les termina devolviéndole favores para no investigarlos. Entonces, ese sistema de aforados
que en este caso la Corte Suprema lleva a un pago, digamos, de favores y de deudas entre magistrados, Congreso de la República, o entre congresistas de la República y contralores, o entre congresistas de la República y Procuraduría. De tal forma que a nivel local la ciudadanía no percibe ningún tipo de avance en las investigaciones, pero sobre todo se van creando círculos viciosos, como el caso de aumento de pensiones, o el caso de dádivas, o el caso de puestos burocráticos a magistrados, a congresistas, sin que eso termine llevando a que la institucionalidad funcione de una mejor forma. De tal forma que lo que habría que hacer es, 1, revisar el sistema de aforados, 2, revisar el sistema de elección de procuradurías, de contralorías, de los propios magistrados de la Corte Suprema, de propios magistrados constitucionales, y 3, mirar y revisar las garantías de estos aforados. Doctor José Gregorio, ¿qué tan conveniente es que este tema sea abordado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes cuando en la mayoría de los casos, si no es una generalidad, los congresistas son quienes designan a los magistrados? Ahí hay un tema nuevamente de ética y de competencias, ¿no? Sí, ahí sí hay un problema en el diseño mismo de las competencias, porque es evidente que no resulta acorde con un requisito de imparcialidad que es en todo juzgamiento indispensable. Que yo sea quien te nombro, pero que tú me investigas, o peor, que yo te puedo investigar a ti, pero tú también me puedes investigar a mí, que es lo que pasa sí, entre los congresistas y la Corte Suprema. Porque la Corte Suprema de Justicia es la única que puede privar de su libertad a un congresista, la única que puede investigar a un congresista y la única que puede condenar a un congresista penalmente. Y de otro lado, el único que puede investigar y juzgar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es el Congreso. Entonces, Comisión de Acusaciones, Cámara de Representantes, si acusa o no acusa, y Senado de la República. De manera que hay un cruce. Con el Consejo de Estado quizá hay otro tanto, porque en los magistrados del Consejo de Estado, ante quién pueden ser, o por quién pueden ser investigados, juzgados, por el Congreso de la República. Pero ellos deciden simultáneamente sobre la pérdida de investidura de los congresistas. Ya para terminar y rápidamente, ¿cómo se va a dirimir este caso de los conjueces? Yo no puedo adivinarlo. Eso depende de lo que diga la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. A mí me parece que tiene mucho que decir al respecto esa sala, porque estamos ante un tema de gestión fiscal que es administrativo y allí sí le corresponde dirimir el conflicto de competencias. Pero además yo creo que eso se dirime primordialmente si cada uno hace lo que le corresponde hacer. Y la estructura dentro de la Constitución a ese respecto es clara. La señora Contralora debe vigilar e investigar a quienes, aun teniendo fuero, ejercen un control fiscal y pronunciarse solo en lo fiscal respecto de quienes tengan a su cargo la disposición de fondos públicos o que de alguna manera puedan afectar el patrimonio público. Nada más. Doctor José Gregorio, muchas gracias por acompañarnos esta noche y darnos unas luces sobre este tema que suena muy espinoso, pero que nos pone a pensar sobre las competencias de lo legal, lo constitucional y por supuesto lo ético y lo moral. Nos reencontramos el próximo lunes 11 de la noche en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.